Dice el versículo 11 del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, hermanos, vamos a hablar un poquito más acerca de la unidad, con un complemento que es necesario, puesto que hoy se encuentra incluso dentro de los términos de esta Agenda 2030, la búsqueda de un solo credo universal. Hoy vamos a tratar de definir con ayuda del Señor cuál es la distinción entre la unidad que el Señor nos promete como su iglesia, la unidad que nos ha sido dada a través de Jesucristo, siendo todos adoptados como hijos de Él, como congéneres, como consanguíneos espiritualmente hablando, que somos nosotros, la iglesia. Y es por eso que escogí este pasaje de Juan 17:11, porque hablando de la unidad, aunque en este mismo capítulo el Señor habla en otros momentos también de la unidad, en versículos muy cercanos a este versículo en particular me parece muy adecuado y muy interesante, puesto que comienza la primera frase hablando al Padre, pero el Señor no omite hacer referencia a uno de sus atributos, tal vez el atributo con más énfasis al ser el único que se manifiesta con una triple repetición en la Biblia, que es su santidad. El Señor Jesús, al hablar de la unidad, comienza hablando de la santidad de Dios, y esto es algo muy importante en lo que hoy quiero que meditemos y reflexionemos. En el siglo XIX, este célebre predicador, Carlos Spurgeon, dijera, hablando de la iglesia, que esta es el lugar más preciado de la tierra. Es el lugar más hermoso y el lugar que todos los seres humanos deberíamos añorar formar parte de esta. Esta elocuente descripción del predicador nos muestra una adecuada perspectiva de lo que es la iglesia. Un lugar que no solamente es uno, sino que es especial y distinguido. Es algo que la sociedad y el mundo entero, aunque tiende a odiarlo, probablemente por su incapacidad de alcanzarlo mediante sus esfuerzos, es un lugar, un espacio, una identidad, una unidad que debe ser considerada como destacada, algo preciado en la tierra. Amén. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, así como es necesario conocer la doctrina del hombre, quién es el hombre, cuál es su constitución, su propósito, su diseño, también debemos conocer, hermanos, el diseño que como iglesia tenemos. Si bien la iglesia es un organismo, es una institución que Dios ha establecido, así como el matrimonio, en donde en una unidad plural, distintos hombres y mujeres nos unimos mediante el sacrificio de Jesús, fuimos atraídos hacia su casa y ahora nosotros constituimos esta especial criatura que Dios está perfeccionando, que somos nosotros, la iglesia. El conocer el propósito de la iglesia, la doctrina de la iglesia, nos ayudará para no ser engañados, hermano, ahora ya de manera interna, porque lamentablemente un mal entendimiento de lo que es la iglesia o a veces un nulo conocimiento de lo que es la iglesia, muchos de nosotros llegamos al Señor solamente con la idea católica romana respecto a la iglesia, y fue lo más que hemos conocido. La iglesia es un lugar donde se va. Ese es tal vez el concepto que la mayoría de al menos los mexicanos tienen. La iglesia es un edificio. Y ya cuando llegamos al Señor y comenzamos a estudiar su palabra, nos comenzamos a dar cuenta que no es así, que la iglesia somos todos nosotros, ¿ok? Pero no solamente basta con identificar como señalando, Él es iglesia, estos son iglesias, sino yendo de nuevo a la pregunta que hizo el salmista, ¿qué es el hombre? Trataremos hoy con ayuda del Señor y de manera muy llana, muy superficial, puesto que el tema no es totalmente la eclesiología o el estudio de la iglesia, pero trataremos de ver algunos atributos y propósitos que la iglesia tiene para poder definir entonces a qué nos referimos con la unidad que el Señor nos quiere dar. Amén. En primer lugar, diremos que la iglesia, hermanos, como ya dijimos, está compuesta por todas aquellas personas que hemos sido redimidas y reunidas en Cristo Jesús. ¿Ok? La Biblia, como es un documento tan rico, usa diferentes metáforas para referirse a la iglesia dentro del texto sagrado. Algunas de estas son el cuerpo, por supuesto, haciendo alusión al cuerpo humano. Otra metáfora que la palabra se dirige a la iglesia es el pueblo de Dios.
la familia de Dios, la ciudad de Dios. El Apocalipsis describe a la iglesia también como una novia que está ataviada, hermoseada y preparada para su Señor. Y también se refiere a ella como un edificio. Y hoy vamos a centrarnos un poquito en esta metáfora de una edificación que el Señor está realizando. Fue Jesús mismo, hablando a sus apóstoles en Cesarea, dijo que Él es la roca y que sobre esta roca edificaría su iglesia. Entonces, este no es solamente un edificio como que pareciera que de la nada apareció formado, no, sino que está en un proceso de edificación. Y como toda edificación, tiene un diseño. Amén. Efesios 2, versículos 19 al 20, nos dice lo siguiente: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Allí va implícita la ciudad de Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra forma de referirse a la iglesia. Edificados, allí está implícito también la edificación o el edificio, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este pasaje, hermanos, nos da mucha luz al respecto de lo que el Señor tiene en mente con respecto a su iglesia. Este pasaje nos dice claro que Jesucristo es la piedra del ángulo, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Estructuralmente hablando, la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta piedra angular que la palabra se refiere tenía dos formas, o se pueden identificar en dos partes en una construcción. Muchas veces era la roca que se ponía al centro de los cimientos, sobre la cual se empezaban a construir los distintos largueros y se empezaban a edificar los edificios, pero también era aquella piedra que estaba en el centro más alto dentro de la cúpula de los edificios. Así que Jesucristo, Él nos ha dado la base, que es su palabra a través de los profetas y de los apóstoles, pero Él es la cúspide. La iglesia será perfeccionada, hermoseada en toda su plenitud, cuando nuestro Señor, la piedra angular, vuelva a la tierra y se coloque por encima de una vez y para siempre de su iglesia como su Señor y su Salvador. Aquí en México tenemos un dicho que habla acerca de estar juntos pero no revueltos, hermano. Incluso de manera interna como iglesia, nosotros estamos articulados por las coyunturas como un edificio, como un cuerpo, ¿ok? Entonces, una edificación, hermanos, obedece a un diseño que no solamente incluye atributos de su funcionalidad y de forma, sino también incluye incluso los materiales y los acabados con los que este edificio va a ser edificado. Todo esto en función del propósito del diseñador o del arquitecto. Todo esto en función del diseñador. Tú puedes entrar a recintos, por ejemplo, para obras de teatro, te vas a encontrar con acabados en madera, con acabados en fieltros, en terciopelo. Tú entras a un quirófano y te vas a encontrar mucho cristal, todo en blanco, paredes lisas, mucho aluminio, metales estériles, en fin, los acabados, los materiales, todo lo que constituye una edificación tiene razón de ser en su diseño, y el diseño tiene razón de ser en su propósito. Es necesario conocer el propósito. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 6, nosotros nos encontramos con que el Señor Dios comienza a darle unas instrucciones a Noé, el único santo de la época, dice que era perfecto en sus generaciones, y el Señor, ante la maldad humana, comienza a darle una serie de instrucciones para construir algo, y comienza a darle materiales e instrucciones. Es interesante que el Señor habla acerca de la madera de gofer, le da una característica especial o un tipo preciso de madera que debía ser calafateada con brea, es decir, impermeabilizada. Pero ¿por qué el Señor pidió una madera específica, la de gofer? Si bien no se tiene mucha claridad acerca de cuál sería exactamente esta madera, muy probablemente los expertos creen que era un tipo de cedro, una madera oscura, muy resistente, una madera resinosa, que estaba llena de resina y tenía las siguientes características.
Tenía una alta durabilidad, es decir, era una madera dura y durable. Era flexible y ligera. Era una madera muy resistente a la humedad, qué interesante, y al ataque de insectos o de hongos. Era resistente también a los cambios bruscos de temperatura, como cambios climáticos o atmosféricos. Por ello, era una madera ideal para la construcción, y qué mejor material para un cuerpo de madera que iba a estar en el agua. Debía ser ligera para su flotación porque tenía una carga muy pesada. Debía ser flexible porque iba a estar en medio de una tormenta navegando. Así como con el arca, es necesario conocer el propósito del Señor para la iglesia para poder identificar cuáles son los atributos formales o las características en cuanto a la forma y el diseño que como iglesia tenemos. La unidad, hermanos, que hemos predicado la semana pasada se refiere a una unidad entre nosotros. Comenzamos hablando de la unidad entre nosotros como individuos, como redimidos del Señor. Hablamos acerca de que nuestra unidad se encuentra en la unidad en Cristo, que estando en Cristo nosotros somos coherederos juntamente con Él. Estando en Cristo tenemos acceso a todos los beneficios que Dios y el siglo venidero tiene para nosotros. Estando en Cristo somos beneficiarios de sus atributos, de sus méritos de santidad, de sus méritos de justicia, de su integridad y su pureza. Son atribuidos a nosotros a través de la unión con Cristo. Para Martín Lutero, la doctrina de la unión con Cristo era la doctrina fundamental de la permanencia de la iglesia. Después de la salvación por la sola gracia, Martín Lutero enfatizaba de manera muy enérgica la unión con Cristo dentro de sus predicaciones, puesto que él se había encontrado con la gracia del Señor al saber que estando en Cristo, él podría alcanzar la gracia del Señor, él podría recibir la salvación que con tanto fervor anhelaba. Entonces, vamos a ver de manera, solamente los voy a mencionar, mis hermanos, los tres propósitos fundamentales que la iglesia del Señor Jesucristo tiene. Ojalá tuviéramos después la oportunidad de estudiar con más detalle la iglesia, qué es la iglesia, sus propósitos, sus alcances, el gobierno de la iglesia, en fin. El tema de la iglesia, hermanos, es un tema fundamental. Debemos conocer quiénes somos, qué se espera de nosotros. Muchas veces traemos conceptos heredados de las religiones, de las sectas de donde venimos, del ateísmo, en fin, no sé de qué trasfondo venga cada uno de ustedes, pero muchas veces esos conceptos los traemos arrastrando. Mucha gente se está yendo de las iglesias o está llegando a iglesias con los propósitos incorrectos. Mucha gente se está yendo porque cree que la iglesia es un lugar donde va a recibir asistencia pública espiritual, por decirlo de alguna manera, donde el objetivo es Él, el centro es Él. Y vean, hermanos, si bien la misericordia y el atendernos y llevar las cargas los unos de nosotros es un mandamiento del Señor para cada individuo y creyente, no es el propósito principal de la iglesia. No es el propósito fundamental de la iglesia. Pero ¿cuáles son los tres propósitos tal vez más centrales que como iglesia tenemos? Número uno, exaltar la gloria de Dios. La iglesia, su propósito es glorificar al Creador, exaltar su nombre, glorificar sus atributos, hacer lucir sus perfecciones entre toda la tierra. Amén. Número dos, la edificación de los creyentes. Los que ya estamos debajo de la cruz, amparados bajo la sangre de Cristo, debemos ser edificados, instruidos, capacitados, preparados para toda buena obra, a fin de que el hombre sea perfecto, como dice el libro de los Efesios o la carta a los Efesios. Debemos buscar esto, la edificación mutua. Es aquí donde puede entrar tal vez el llevar las cargas, el apoyarnos, el orar los unos por los otros. Debo destacar que estas funciones no descansan sobre ciertas personas en funciones, hablamos de pastores o ancianos o diáconos. Este es un llamado universal a la iglesia. Todos nosotros estamos llamados a glorificar al Señor y a edificar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Y en tercer lugar, y no menos importante, el evangelizar a los perdidos, el llevar las buenas nuevas del evangelio,
predicar el evangelio de Jesucristo, predicar la salvación solo por Cristo y solo por gracia. Amén. Salir a buscar a los que se encuentran perdidos y no saben que son hijos de Dios. Entonces, tomando en cuenta esos propósitos, la iglesia a lo largo de la historia, hermanos, porque la iglesia no nació con nosotros, la doctrina bíblica no nació con nosotros, ni va a morir con nosotros. Dice la palabra que la iglesia es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y desde que el Señor ha revelado su palabra a través de profetas, a través de maestros, a través de los apóstoles, a través de Jesucristo nuestro Señor y todos los demás apóstoles, padres apostólicos, en fin, todos los que han sido instrumentos para la edificación de la iglesia, porque este edificio, hermanos, lleva más de 2000 años en edificación constante. No han habido pausas, mis hermanos. Eso es algo que debemos tomar en cuenta para apreciar y valorar también lo que los antiguos han recibido acerca de Dios y de su doctrina. Fue en el credo niceno, en esta reunión de la iglesia, se puso de acuerdo en cuanto a sus puntos doctrinales de fe, los cuales iban a confesar, a declarar y a predicar. Fue en el credo niceno, en el 381 después de Cristo, que se establecieron 4 atributos fundamentales de la iglesia. Ya no hablamos de propósitos, sino 4 atributos fundamentales de la iglesia. Y en aquel momento, los hombres que el Señor ocupó establecieron que la iglesia era una iglesia. Creemos en una iglesia. Ahí está el concepto de unidad que vamos a ir abordando un poco a poco. Una iglesia santa, segundo atributo, santa, católica, es decir, universal. No me refiero a la iglesia católica romana, sino a la iglesia universal, es decir, que la iglesia del Señor se encuentra en toda la tierra. En toda la tierra hay iglesia del Señor. Y apostólica, es decir, fundamentada, cimentada en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Es importante, hermanos, conocer que los atributos de alguna entidad o de algo no pueden ser separados de sí mismo. Hay un principio llamado el principio de la no contradicción, en que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Existe el principio de la identidad, en lo que dice que toda cosa es idéntico a sí mismo, no puede ser diferente a sí mismo. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, hermanos, estos 4 atributos de la iglesia deben permanecer constantes, visibles, distinguibles, pero no separados entre sí para definir a la iglesia. Es cuando estos atributos se separan el uno del otro, cuando surgen distintos errores. Por ejemplo, creemos que una iglesia es una, y es santa, pero si no creemos que es universal, comienza entonces el sectarismo al decir somos unos, somos santos, pero solamente nosotros somos la iglesia, todos los de afuera de nosotros no son iglesia. Comienza el sectarismo cuando negamos la catolicidad o la universalidad de la iglesia. Cuando negamos la doctrina de los apóstoles, hermanos, entonces esta iglesia se constituye una iglesia hereje, una iglesia apóstata que se ha alejado de los principios escriturales que nos dan base y firmeza como iglesia. Si negamos que la iglesia es una, entonces nos volvemos universalistas, que es este pensamiento que dice que todos los hombres somos hijos de Dios, todos iremos al cielo, todos, y esto es un error. Por supuesto, si negamos la santidad en algún momento, estamos alejándonos del Señor, estamos alejándonos de la identidad que por su adopción tenemos y estamos en grave error. Entonces, hoy vamos a centrarnos solamente en 2 atributos de la iglesia por cuestiones de tiempo y por el tema que nos reúne hoy. Y es que somos una iglesia en unidad y que somos una iglesia santa. El énfasis del Nuevo Testamento, hermanos, en todo el Nuevo Testamento sobre la unidad de la iglesia, subraya el llamado bíblico a perseguir el amor, a buscar vehementemente el amor y la unidad espiritual en la iglesia. Es uno de los énfasis más recalcados en la iglesia, en la Biblia,
en la Biblia no existe el concepto, hermanos, no existe el concepto de una iglesia que no está junta. Si uno lee todo el Nuevo Testamento, no existe este concepto. Aunque alguno puede decir, bueno, hermano, había iglesias, ¿no? En la casa de Aquila y Priscila, había otra iglesia en Jerusalén. Sí, hermanos, pero eran grupos donde llegaban a esa casa. El concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento necesita de la unidad plural, necesita de la congregación, requiere personas reunidas en un lugar alrededor de la doctrina y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pregunta, ¿cómo se va a cumplir esto si no hay unos y no hay otros? Es necesario que haya unos y que haya otros para que este amor se pueda buscar en el Señor. ¿Ok? Pero al mismo tiempo que las instrucciones del Señor, por ejemplo, en Mateo 18, del 15 al 20, se dan los lineamientos, se dan instrucciones para que la iglesia pueda practicar la disciplina dentro de sus paredes o dentro del núcleo llamado iglesia. Este pasaje del 15 al 20 de Mateo 18 nos habla acerca del procedimiento, en cómo debemos nosotros reprender, esta palabra es fuerte, pero es bíblica, reprender a un hermano si éste peca contra nosotros y cómo debemos, qué proceso debemos llevar. Esta enseñanza de la disciplina bíblica nos deja ver que para el Señor Jesucristo la unidad que Él busca no solamente es una unidad en los gustos, en las opiniones, sino una unidad en la comunión, en una convivencia que sea pura y santa. No solamente doctrinalmente, no solamente que estemos de acuerdo en nuestra confesión de fe, no solamente que tengamos los mismos principios y valores y verdades absolutas como creyentes, sino que en nuestra práctica podamos desarrollarnos y convivir de una manera adecuada, en paz, con disciplina. Amén. Estas cualidades de la unidad y la santidad son muy importantes. Son muy importantes. Deben mantenerse cuando los creyentes consideran cómo relacionarte con otros cristianos profesantes. Debemos tener en cuenta un entendimiento bíblico de la unidad y de la santidad al relacionarnos con nuestros hermanos. No solamente es venir, yo soy uno con la Iglesia Universal. Mira, mi hermano, cuando el Señor nos dice sopórtense los unos a los otros, sería muy fácil y muy cómodo para nosotros decir, sí, yo soporto a los miembros de la Iglesia Universal. Yo soporto y amo con todo mi corazón a mis hermanos que se congregan en Argentina, a mis hermanos que se congregan en Europa Occidental. No, hermano, lo difícil es amar y soportar al que se sienta junto a ti. Lo difícil es amarnos y soportarnos entre los que estamos aquí. El cumplimiento de este mandamiento del Señor solamente se puede dar en el margen de una congregación presencial, en unidad y en búsqueda de santidad. El Nuevo Testamento llama una y otra vez a los creyentes a vivir en armonía los unos con los otros. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí está implícita una distinción o una división por arrogancias, por creer que yo tengo la opinión más adecuada, yo tengo la exégesis más precisa, yo tengo la interpretación bíblica más reconocida históricamente por la iglesia y por la razón por la cual no me voy a juntar con tal porque me vaya a contaminar. O ¿para qué me junto con él si no va a entender, si no está a mi nivel?
Romanos 15 del 5 al 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación, qué hermoso título del Señor. No sé si te gozas en esto. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Según Cristo Jesús tengamos un mismo sentir. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es la argamasa, el amor es este agente adhesivo, unificante, que va a provocar esta comunión a que como iglesia estamos llamados. No podemos permanecer unidos si lo hacemos solamente porque venimos al mismo lugar o vivimos más o menos en la misma zona o porque tenemos al mismo pastor o nos gustan las mismas canciones. Lo único que nos va a permitir permanecer unidos como Dios desea es el amor, en este vínculo perfecto, porque es el amor lo que vino a establecer o a restablecer este puente que había entre Dios y nosotros, puente que el pecado destruyó, y Cristo por amor se dio por nosotros, y Él es el camino al Padre y Él es amor. Hemos mencionado este concepto de la comunión. No es solamente una unidad, estar juntos en el mismo lugar, decir si somos una iglesia, pero la Biblia habla acerca de la comunión. De hecho, en muchas iglesias, y déjame decirte que este no es un concepto equivocado ni herético, en muchos lugares al sacramento de la Santa Cena o la mesa del Señor se le llama comunión. ¿Y esto por qué es? Porque es en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante su adopción que nosotros estamos unidos a Él. Entonces, ¿pero qué es la comunión? La comunión describe dos cosas. Número uno, la unidad, y número dos, la comunidad. Es estar juntos, unidos y juntos. Por eso dice el pasaje: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es en estos dos puntos, juntos y en armonía, que se da la comunión. Esta unidad y comunidad de la iglesia solo puede existir debido al poder del evangelio. Hay comunidades en nuestra sociedad, aquí en México, pues es común que la mayoría de los miembros de las iglesias locales pues sean todos mexicanos. Sin embargo, hay otros lugares donde, sobre todo en la parte asiática de Europa, donde se encuentra una unidad que pareciera imposible de lograrse si no fuera por el poder del evangelio. Y son iglesias donde se encuentran personas de origen musulmán, personas de origen europeo, de origen judío, y se encuentran todos unidos en el evangelio. Hay iglesias donde se encuentran judíos, iraníes, africanos, europeos, alguno que otro latino, porque estamos llenando el mundo con nuestra cultura. Y eso es algo, hermanos, que solamente el poder unificante del evangelio puede llevar a cabo. ¿Cuándo se iba a pensar ver a árabes y hebreos aclamando al Señor juntos? La primera vez que se notó esto de una manera muy clara es en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, donde claramente cuando el Señor derrama el don de lenguas, que es esta capacidad de hablar idiomas extranjeros y de entenderlos algunos otros, dice allí la cantidad de idiomas que se hablaban y que entendían las maravillas del Señor. Esta capacidad unificante solamente la tiene el poder del evangelio. Es por Jesucristo y por el Espíritu y por su gracia que podemos tener un pacto con la humanidad, podemos estar en comunión, unidos en el Espíritu por medio del Hijo al Padre. En primera de Pedro 3:8 el Señor nos exhorta a ser todos de un mismo sentir. En Efesios 4:3 nos exhorta la palabra a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántas veces has caído en la tentación de ir a reclamar a tu hermano o a tu hermana por algo que no te gustó? ¿Cuántas veces hemos caído en esa tentación?
no estimando el vínculo de la paz ni la unidad del Espíritu como más grande que nuestros propios apetitos personales. Y hay Romanos, Tesalonicenses, primera y segunda, primera de Pedro, primera de Juan, que nos exhorta en distintos versículos a amarnos los unos a los otros. En Filipenses 2, del 1 al 4, el apóstol Pablo hace una exhortación muy especial y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y enseguida nos dice cómo podemos comenzar a vivir este tipo de unidad. Nada hagáis por contienda. Esta es una aplicación práctica que está diciendo el apóstol. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y después viene este texto que muchos conocemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual estando en forma de Dios, no estimar ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok, lo conocemos. Pero este pasaje, el versículo 5 comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? El que acabamos de leer. El sentir de la unidad, el sentir del mismo amor, el sentir lo mismo como iglesia. Este sacrificio que Dios pudo hacer, este autodespojo que Dios realizó, haciéndose obediente hasta la muerte, descendiendo primero, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, solamente fue posible debido a que Jesucristo tenía este sentir en su corazón de hacer una a su iglesia, de darnos a nosotros una clase de amor que pudiéramos sentir todos al mismo tiempo y en armonía, de darnos a nosotros este pensamiento de unidad, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Este sentir que hubo en Cristo Jesús es el que en la cruz nos fue dar a nosotros, no solamente como beneficio, sino como responsabilidad y como mandamiento. La unidad ya nos fue dada en Cristo Jesús, mis hermanos. Déjame te digo, tú no tienes que forzarla. La Biblia no nos llama a nosotros crear la unidad. Nos llama, como ya leímos, a guardar el vínculo de la unidad, a conservar la unidad espiritual, unidad que ya nos ha sido dada en Cristo y por Cristo. Es decir, el Señor ya hizo la obra de unificar a su iglesia. La recomendación solamente es: hey, iglesia, no lo eches a perder. No lo eches a perder. Ya son uno, hermano. Así sea la persona que te sea más desagradable en la congregación, son uno. Son uno. Debemos guardar el vínculo de la paz. Debemos cuidarlo, porque somos responsables de esta unidad que Cristo ha dado. Porque Él vino a dar su vida por la iglesia, como lo dijo en su oración sacerdotal en Juan 17, para que seamos unos con Él, así como Él es uno con el Padre. La Biblia nos exhorta a que aquellos que son provocadores de división, los disenciosos, los que están buscando la división, por supuesto, hermanos, hay que distinguir. A veces podemos tener roces o fricciones personales y todos tenemos distintas madurez y estatura. Habrán quienes al principio no puedan soportar ciertas cosas, pero con el tiempo, y si están disciplinados en la palabra del Señor, deberán alcanzar la madurez de poder no considerar el agravio a su persona como algo tan importante. Carlos Spurgeon decía: servimos a un Señor crucificado, no podemos esperar un mejor trato. Cuando consideramos esto, hermanos, las faltas que nos cometen contra nosotros deben perder peso. La Biblia nos invita a identificar a los que buscan la disensión,
a los que voluntaria y sistemáticamente están a través de la murmuración, a través de la queja, a través de la mentira, a través de distintas herramientas nefastas, a dividir la iglesia. Romanos 16:17 nos dice que deben ser confrontados. Tito 3:10 y Santiago 3:14 nos dice que estos deben ser disciplinados si no se arrepienten, y en términos más dramáticos deben ser expulsados de la comunidad, de la iglesia. Esta unidad o comunión no se da de manera arbitraria, mis hermanos. No se da de manera arbitraria, sino que obedece al diseño y propósito original de Cristo para su iglesia. Leímos al principio en Juan 17:11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y la primera frase que dice el atributo del Señor, su santidad, nos lleva al siguiente punto. La unidad no solamente debe ser así como que en todo sentido, en el sentido más amplio de la palabra, en todas direcciones, sino tiene una ruta y una forma, y nos da un atributo del Señor como parámetro: santidad. La santidad. Si bien no se trata esta santidad, no se trata de ser distintos. Tú sabes que la palabra santo significa apartado, ¿ok? No es únicamente alguien que no peca, sino es alguien que ha sido apartado. De hecho, la palabra kadosh, que le da raíz a esta palabra, la raíz hace referencia, como lo que luego hacen las mujeres al picar verdura. No solamente es cortar, sino apartar. Es como están picando, no sé, zanahorias o cebollas, hermanas o hermanos que también cocinen. Están picando y haces esto. Picas y apartas. Eso es santidad, apartados, ser distintos, ¿ok? Pero esta santidad no se refiere a ser apartados, ser diferentes para pecar de manera diferente, para vivir en corrupción de manera diferente. Por supuesto que no. Aunque la santidad, hermanos, no significa directamente, ni es sinónimo de la palabra pureza, sí la implica, sí la implica. En el estudio de los atributos de Dios, hay varios de estos que parecen ser muy cercanos el uno al otro, y aunque no son separables, sí se pueden distinguir. Por ejemplo, su santidad, por ejemplo, su pureza, ¿ok? Son atributos que son distinguibles, están vinculados. Los atributos del Santo Dios, uno de los atributos del Santo Dios es su pureza. La santidad es esta gloria que cubre todos los atributos de Dios, que lo hace distinto. Es su pureza lo que lo hace un ser distinto. Es su eternidad lo que lo hace un ser distinto. Es su autosuficiencia eterna lo que lo hace un ser distinto. Es su omnisciencia, su omnipresencia lo que lo hace un Dios santo, distinto. No hay nadie a su lado, no hay nadie a su par. No hay nadie igual en su categoría. De la misma manera, el Señor está buscando trabajar con su iglesia. Uno de los atributos más difíciles de comprender tal vez es la simplicidad de Dios. ¿Y esto a qué se refiere? No es que sea un Dios simple, no es simplista, no, la simplicidad no es lo mismo que la simpleza. La simplicidad de Dios es que Dios no tiene partes. Dios no es un ser compuesto por partes. Dios es una unidad perfecta. Es como el agua pura, solamente es agua. Todo lo que hay en él es agua y no hay nada más. Bueno, pues todo lo que es Dios es Dios. No hay nada de Dios que no sea Dios. No hay nada fuera de Dios que pueda ser Dios. Solamente hay un Dios. Por eso el Shema nos dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. No es una unicidad numérica, sino en su clase, en su categoría, en su tipo de existencia. No hay uno, no hay nada fuera de él que pueda ser Dios, y no hay nada dentro de él que no pueda ser Dios. Él es todo Dios. De la misma manera, este atributo de la pureza está en todo Dios. Es totalmente puro, purísimo, dicen algunas confesiones y credos antiguos. Usan el término purísimo.
La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia debe ser santa, y aunque, como ya dijimos, la santidad no es sinónimo de pureza, sí lo implica, hermanos. Uno de los propósitos del Señor Jesucristo es que su iglesia sea santa, que sea pura, que sea sin mancha, mediante el lavamiento de la palabra, que es la predicación. A diferencia de Dios, mis hermanos, nosotros somos seres compuestos. Nosotros somos seres hechos de partes. ¿Ok? Nosotros estamos susceptibles, hermano, expuestos a la contaminación. Si nos descuidamos, si nosotros dejamos de cuidar nuestras vidas, inevitablemente nos corromperemos, mis hermanos. Inevitablemente. Solo es cuestión de tiempo. Primero caeremos como individuos en lo secreto, para después ir corrompiendo y cayendo como iglesia, como un solo cuerpo. Por eso el llamado de la iglesia, el llamado del Señor a la iglesia es el cuidar la santidad. Pero ¿cómo podemos guardar la pureza de la iglesia en estos tiempos en que tantas ideologías se están cirniendo sobre la iglesia, en que tantas formas de pensar, tantas cosmovisiones, tantas formas de revelarse a Dios se están levantando? ¿Cómo nosotros, en medio de esta sociedad del siglo XXI, en medio de los proyectos humanos como la Agenda 2030, cómo es que nosotros vamos a poder cumplir el propósito de Dios de glorificar su nombre, de edificarnos mutuamente como creyentes y de predicar el evangelio a los perdidos, si no tenemos firmes nuestros atributos que son necesarios para el cumplimiento de nuestro propósito? Así como vimos en el arca de Noé, que bien puede ser un tipo de la iglesia, un lugar hecho, diseñado por Dios con ciertas características, con ciertos atributos, con un propósito. Dios ha dado atributos a su iglesia que son necesarios de cuidar, de buscar, de perfeccionar por el poder del Espíritu Santo para poder cumplir nuestro propósito como iglesia. ¿Cómo podremos nosotros cumplir nuestro propósito si nuestros atributos no son precisos? Amén. Vamos a ver tres formas. Número uno, el Nuevo Testamento nos invita, nos exhorta y nos manda, número uno, a guardar la verdad. Guardar la verdad. Primera carta de Timoteo 6, del 20 al 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Qué interesante que el apóstol aquí habla de dos tipos de formas de corromper la verdad y de perder lo que se nos ha encomendado. Número uno es hablar de las cosas vanas, y número dos, hablar de la falsa llamada ciencia. Con esto el apóstol está marcando dos opuestos que incluyen todo el tipo de pláticas y de temas que están en medio. Desde que la persona que se sienta a hablar de las novelas y del chisme, que está más caliente en las televisión, de los artistas y de los actores y todo eso, hasta aquel que se sienta a hablar de disertaciones filosóficas y científicas. Dentro de todo el tipo de charlas que hay en medio, podemos perder nuestro objetivo. Debemos guardar lo que se nos ha encomendado. Y la palabra que dice que somos nosotros, columna y baluarte de la verdad, sostén y defensa de la verdad. Segunda carta a Timoteo 1:14, escribe el apóstol: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos extraer de estos pasajes
que no debemos comprometer la verdad a favor de la unidad, hermanos. Algo que nos va a mantener en equilibrio como iglesia, estoy hablando en términos de una iglesia local, es el entender nuestros atributos, nuestros propósitos y nuestros atributos, porque esos atributos, así como en Dios, deben permanecer en balance y en armonía, presentes en todo lo que hacemos, en todo momento. No podemos ponderar uno sobre otro. No podemos ir más a favor de la unidad que lo que debemos buscar la santidad, porque vamos a caer en un error. Vamos a caer en ecumenismos, hermano, que es esta intención de unificar todas las religiones. Mira, hay hermanos creyentes o hay religiosos, hombres de otras religiones que dicen, hey, no nos enfoquemos en lo que nos distingue, sino en lo que nos une. Eso parece muy bueno, pero ojo, vamos a ver a qué te refieres con lo que nos distingue, porque si lo que nos distingue es que yo creo en Jesucristo como todo Dios y tú no, ahí es irreconciliable. Yo contigo no puedo ser uno. Si lo que nos distingue, en lo que no estamos de acuerdo es en que tú crees en corredentoras, entonces yo ahí no tengo ninguna forma, ni debo permitirme ningún tipo de unidad bajo la bandera del humanismo, bajo la bandera de John Lennon con su canción Imagine, un mundo sin religiones, un mundo no definido. No debemos comprometer la verdad a favor de una falsa unidad, porque la unidad que el Señor nos llama como iglesia es una unidad como iglesia santa, universal y apostólica. Número 2, ¿cómo podemos guardar la pureza de la iglesia? Estar dispuestos a contender, mis hermanos. Contender ardientemente. Dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mis hermanos, no debemos tener más miedo a la controversia que al error. Muchas veces la iglesia, con tal de no meterse en problemas, de no contender, ha estado dispuesta a exponerse al error. Y esto no puede ser así. La palabra dice que no seamos contenciosos. Entonces, ¿qué pasa con Judas? ¿Él está fuera de la doctrina bíblica? No. Él está escribiendo el libro de Judas, es una, así como primera o segunda de Pedro, creo que es primera de Pedro, que tiene un énfasis para predicar y exhortar contra de los falsos maestros. El libro de Judas es una carta escrita, es un ataque frontal a todos estos falsos maestros que se estaban levantando para confundir a la iglesia. Entonces, esta contienda a la que el apóstol Judas nos está llamando es a contender ante los falsos maestros, ante las falsas doctrinas, no entre mis hermanos. Debemos, hermanos, es lamentable ver en las redes sociales e incluso luego en personas o en iglesias locales cómo el mal entendimiento de la unidad de la iglesia, los puntos en común que como iglesia cristiana sí debemos defender, no los conocen. No hacen distinciones entre doctrinas, no distinguen el evangelio de las doctrinas bíblicas, porque no todas las doctrinas bíblicas son el evangelio, hermanos. Las profecías de Apocalipsis no son el evangelio. Esas son profecías. Y muchos hermanos en las congregaciones no conocen estas distinciones. Y tampoco, y hablando de doctrinas, tampoco distinguen entre doctrinas cardinales, doctrinas fundamentales o doctrinas de segundo o de tercer orden. Y por eso se están yendo de las iglesias, se están dividiendo iglesias, se están peleándose unos con otros, porque unos hablan en lenguas que son idiomas y otros dicen que no, que son lenguajes desconocidos, inarticulados, inteligibles al oído humano. Y unos dicen que el velo y otros dicen que no, que el velo no. Y unos dicen que con batería y otros que sin batería. Y se están peleando y se están haciendo pedazos, mis hermanos. La contienda a la que nos llama la palabra del Señor al contender es contra los falsos maestros que atentan contra las verdades dogmáticas y fundamentales de la iglesia, como cuáles, como la divinidad de Cristo, como la resurrección de muertos, como la salvación por la sola gracia, como la Santa Trinidad.
Hay doctrinas que nos identifican como creyentes y hay doctrinas que nos distinguen como tipos de denominaciones que al final, mis hermanos, en la patria celestial, en la ciudad de Dios, no nos vamos a encontrar con presbiterianos, bautistas, ni el barrio, así como aquí en México está el barrio chino y el barrio italiano. Allá no va a haber el barrio presbiteriano y el barrio bautista y el barrio metodista y el barrio arminiano y el barrio calvinista. No, mis hermanos, allí la unidad del Señor será perfecta y seremos solamente los hijos de Dios habitando en su santa gloria para siempre. Y todas esas cosas que nos distinguían, que si viene antes, que si viene después el arrebatamiento, que, hermano, creo que aquí es necesario tener una confesión, una línea definida de predicación como iglesia, pero al final eso no nos va a salvar. Al final eso no nos va a dar la unidad. Es el amor lo que nos mantiene unidos. Es el amor lo que nos debe mantener unidos, pero debemos contender. ¿Por qué? Por lo que vale la pena, por las doctrinas fundamentales, por la salvación, por la sola gracia, por la salvación solamente en Cristo Jesús, por defender que la palabra de Dios es nuestra única y nuestra máxima autoridad de práctica y fe cristiana, porque solamente a Dios se ha dado la gloria. Amén. Por la resurrección física, por la encarnación física de nuestro Señor Jesucristo. En fin, debemos aprender a distinguir, hermanos, porque es lamentable ver, de verdad, luego veo en redes sociales cómo se están dando, pero con todo, y se atacan de una manera tan fuerte, y dices, ay, hermano, eso no vale la pena. Son distintivos a nivel de tierra que después serán aclarados por el Señor. No debemos temer a la controversia por las razones adecuadas, por los principios doctrinales adecuados. Hay cosas por las que vale la pena pelear y contender, pero hay otras cosas en las que no. No debemos exponernos al error por buscar una falsa unidad. Esto lo digo porque prediqué la semana pasada de que no buscamos la igualdad, sino la unidad. Sí, en los términos bíblicos. No con todos. No con todos. Yo no puedo ser uno con un adventista, perdónenme. Porque un adventista, aunque se dice ser cristiano, niega la divinidad de Cristo Jesús. Y porque tienen los escritos de su profetisa Elena G. de White por encima de las escrituras bíblicas. Yo no puedo ser uno con ellos. Yo no puedo decir son mis hermanos, no lo son. Yo no puedo hacer eso con los mormones o con los testigos de Jehová. Yo no puedo hacerlo. Sin embargo, puedo sentarme a comer y a disfrutar de una mesa con un hermano arminiano, con un hermano metodista, con un hermano bautista, con un hermano presbiteriano. De hecho, he tenido la oportunidad de hacerlo y es interesantísimo platicar en un ambiente de armonía, entendiendo ambos que no nos estamos peleando. Hermanos, ¿cómo es posible que hay gente que manda al infierno a otros hermanos porque no creen en un arrebatamiento secreto? Hermanos, aunque nos cueste, el arrebatamiento de la iglesia no es una doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque no incide en nuestra salvación, no afecta a nuestra salvación. Si tú crees que el Señor viene antes de la tribulación, o viene después de la tribulación, o viene en medio de la tribulación, o dices que la tribulación ya está, el Señor te va a salvar por su gracia y su voluntad, no por lo que tú creas. Y de repente vemos esas peleas y dice, mandan al infierno, hermano. Es que no creen en el... Hermano, relájate. Guarda tus energías por lo que vale la pena. Estudia a Cristo. Conoce a Cristo. Para que entonces sí, su persona allí, hermanos, como Lutero, con uñas y dientes, hermano. Tercer forma de cuidar nuestra pureza como iglesia, tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Primera carta a Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le da este categórico consejo a su discípulo e hijo en la fe, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, es importante, este texto luego es usado para fundamentar la salvación por obras. ¿Ok? Pero no está hablando de eso. La salvación como concepto en la Biblia aparece en un montón de formas. Cuando nos salva de nuestros enemigos, nos salva de nuestros adversarios, y no en todas está hablando de la salvación eterna. No en todos los pasajes, este es uno.
Aquí se estará salvando del error. Es una carta pastoral. Pablo está escribiendo a Timoteo una carta instruyéndole cómo pastorear una iglesia en Éfeso, cómo ser pastor. Cuídate, sálvate a ti y a los que predican de qué, del error, hermanos, no del fuego eterno, porque eso lo hace solamente Cristo. La iglesia, hermanos, está formada por individuos y familias. ¿Sabes algo? Yo creo que la iglesia tiene dos frentes. Uno es el cuerpo de ministros y otros son las familias. Ambos frentes deben ser cuidados. Las escrituras nos advierten una y otra vez a los cristianos que debemos estar alerta contra el pecado. Efesios 6 del 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Nosotros conocemos el pasaje, pero de nuevo, tiene un propósito. ¿Por qué una armadura? Bueno, aquí dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La armadura que el Señor nos ha dado, que nos ha provisto a través del Espíritu Santo y que podemos nosotros usar, y dice la palabra que nos vistamos nosotros. Estos no son los ropajes de salvación que Dios nos da por gracia, sino que nos exhorta la palabra a vestirnos nosotros. Es para resistir las acechanzas del diablo. Y el diablo, su acechanza principal, su principal herramienta y campo es el pecado. La Biblia nos invita a estar de frente contra del error. La Biblia distingue el pecado del error. Segunda Timoteo 3, del 1 al 9. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Señor nos llama a evitar a estos personajes que la Biblia llama como maestros de error. Son hombres peligrosos. Entonces debemos estar, hermanos, alertas contra el pecado y alertas contra los errores que hombres buscan meter dentro de la iglesia. Efesios 5:11 también nos llama a apartarnos de las obras de las tinieblas. Y dice así, Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Segunda de Juan, versículos del 8 al 11, solamente tiene un capítulo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mis hermanos, esto es algo muy, muy interesante, muy importante, porque yo creo que debemos estar unidos con aquellos que predican a Cristo, pero aquellos que lo predican en su doctrina fielmente, de nuevo, distinguiendo fundamental, doctrina fundamental. Es por eso que Dios guarda este púlpito, mis hermanos. Dios guarda este púlpito para que se pueda guardar fiel a la doctrina de Cristo. Porque aquí
No vas a ver jamás que invitemos a predicar a Guillermo Maldonado, por ejemplo, aunque venga con un mensaje evangelístico cristocéntrico, no. O a un Cash Luna, o a cuántos otros. No, hermanos, porque cuando le decimos bienvenido, dice, participa en sus malas obras, mis hermanos. Por eso la iglesia tiene que estar dispuesta a ser tomada como una iglesia intransigente en algunas cosas. Hay cosas en las que no podemos negociar, hermano, que no podemos negociar por mucho que puedan traer beneficios a la iglesia local. No podemos negociar. Si alguien se asume a sí mismo como sumo sacerdote o como apóstol, no podemos invitar a uno de ellos a predicar aquí. No podemos, no debemos, porque nos sumamos a sus malas obras. Están enseñando doctrinas de error. No podemos hacerlo. Por mucho que te diga hermano, por mucho que incluso que tenga una vida de piedad, que ore 10 horas, 12 horas, que se pase 3 días con las manos levantadas, no, es que no es eso lo que nos distingue. La palabra nos invita a cuidar la doctrina que predican. Por mucho que sean hombres que viven en una piedad aparente, incluso en sinceridad, mis hermanos, no debemos permitirnos doctrinas de error. De hecho, la Biblia da unas muy duras condenaciones contra los falsos maestros. Segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La palabra condena de una manera muy contundente y muy dura a los falsos profetas, a los falsos maestros. Te voy a dar unas formas en que la Biblia se refiere a estos falsos maestros. Es necesario decirlo, hermanos, porque de repente hay iglesias que son, o hermanos que son muy políticamente correctos, y de repente cuando alguien denuncia a algunos por persona, por nombre, o usa calificativos fuertes, hermano, deberías leer alguno de los sermones de Martín Lutero. Si piensas que este hermano sí predicaba fuerte, hermano, sí predicaba fuerte. Pero veamos lo que dice la palabra, cómo se refiere a estos maestros de error. Solamente los menciono. Se refiere a ellos como lobos rapaces, como perros que vuelven a su vómito, como inmundicias y manchas, como hijos de maldición, esclavos de corrupción, cerdos que regresan a revolcarse en el cieno, animales irracionales, manchas, nubes sin agua, árboles sin fruto, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, murmuradores cuya boca habla cosas infladas. Esta es la forma en que la Biblia califica y habla de los falsos maestros. ¿Será que nosotros podemos involucrar a nuestra iglesia estas personas como las califica la iglesia sin contaminar o sin comprometer la pureza de la iglesia? Yo creo que no. Si el Señor nos llama a no darles espacio, no en este ánimo de ser compatibles con todos, incluso con los que se llaman creyentes, no podemos hacer esto. A los líderes de las iglesias en Tito 1:9 se les exhorta a exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Hablando de la unidad de la iglesia, el hermano John MacArthur escribe lo siguiente: cuando los llamamientos bíblicos a la unidad se consideran junto con los mandamientos para la pureza y la verdad, queda claro que la unidad descrita en las Escrituras no es una unidad superficial que hace la vista gorda a las cuestiones doctrinales fundamentales o morales. Más bien, la verdadera unidad se basa en un compromiso compartido con el señorío de Cristo y la verdad de su evangelio. El Nuevo Testamento rechaza cualquier supuesta unidad que diluya la pureza doctrinal o moral.
Cuando los creyentes se apartan de los apóstatas y de los falsos maestros, no están siendo divisivos, están siguiendo un mandato divino. Entonces, no debemos, hermano, confundir la unidad con el sincretismo religioso o con el ecumenismo. Debemos buscar la pureza de la iglesia. No os unáis a yugo desigual, escribió el apóstol Pablo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, estamos en una sociedad que está usando el término inclusivo. De hecho, ahora se habla de iglesias inclusivas. Y eso es en parte engaño y en parte una estrategia, porque a lo que me refiero es que lo que ellos tratan de incluir no son a las personas, sino al pecado. Porque en el sentido de aceptar a las personas, toda la iglesia es inclusiva. Porque en nuestras congregaciones no podemos cerrar la puerta a alguien, algún homosexual, alguna lesbiana, algún ladrón, algún adúltero, algún borracho. No le podemos cerrar las puertas. No debemos hacerlo, pero debemos instarle a abandonar su estilo de vida para unificarse a nosotros mediante la renovación de su mente, mediante la santificación de sus miembros por el Espíritu Santo, para llegar a la unidad que Cristo nos promete en su palabra y que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Y es la unidad en la doctrina y en la pureza del Evangelio. En ese sentido, la iglesia debe ser inclusiva. Todos deben ser bienvenidos, pero para restauración, para el lavamiento, para resurrección de sus almas, para purificación de sus miembros. Sin embargo, estas nuevas llamadas iglesias inclusivas, lo que incluyen es el pecado, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque le dicen, hey, tú puedes venir como estás, como tú quieras, no es necesario que cambies. Por eso hace 2 semanas tuve que hacer con la ayuda de la palabra del Señor la distinción entre el ser y el hacer en cuanto al pecado. Porque les venden la idea, la falsa idea de que ellos son su pecado y que si Dios los hizo así, entonces Dios debe recibirlos tal como son, pero no, la palabra no dice eso. La palabra dice que el que practica el pecado es una práctica voluntaria. El pecado, en dado caso, cuando estás antes de Cristo, es un señor que te tiene esclavizado, pero cuando vienes a Cristo, no puedes decir es que yo soy esto. No, tú no eres eso. Tú practicas tal pecado, pero no eres eso. Debemos buscar, hermanos, la unidad, sí. La unidad bíblica. ¿Y sabes cómo vamos a buscar la unidad bíblica? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Mediante la predicación del Evangelio. Y no me refiero solamente al evangelismo callejero, sino desde aquí, a nuestros hijos. Porque cuántos, a veces yo he visto hermanos, les digo en las redes que se están peleando, y veía un evangelista muy famoso que peleándose con otro que es pastor en una iglesia más pequeña, lo desdeñaba porque yo he llevado 5,000 almas a Cristo. Y yo decía, no puedes llevar una sola. Solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a Cristo y al Padre. Pero ¿cuántos de esos evangelistas que se ufanan de predicar en las calles están compartiendo la palabra con sus hijos? Están instruyendo a sus hijos en la verdad. O están buscando la unidad en la iglesia. A veces somos muy evangelistas allá afuera y está bien. Pero entramos a la iglesia y nomás disensión y división provocamos. No puede ser así. No puede ser así. Debemos buscar la unidad entre nosotros, en comunión, en la doctrina de los apóstoles, en los fundamentos de nuestra fe.
El Señor, a través de Pablo, le exhorta a la iglesia en Corinto, como ya leímos, a no juntarse con los incrédulos, a no tener una comunión de tal modo que fueran ellos contaminados. Y el apóstol Pablo hace una cita en la cual el Señor les llama a apartarse, salir en medio de ellos y apartaos, dice el versículo 17, y no toquéis lo inmundo. Parece ir en contrasentido de la unidad, pero no, el Señor está haciendo una distinción de su iglesia, que es una, pero que es santa, que es apartada. Corinto era una sociedad, hermanos, una polis griega muy cosmopolita. Era un centro de comercio muy grande. Llegaba mucha gente. Había movimientos de liberación femenina. Es por eso que el apóstol Pablo en esta carta exhorta a las iglesias a usar velo, porque el velo en la sociedad era un distintivo de la feminidad. Era un distintivo, aparte de que él agrega las causas de creación, del orden de la creación, y él agrega a los motivos espirituales, pero uno de los motivos es que la sociedad corintia se estaba alejando de los parámetros y de los, ¿cuál es la palabra? De los parámetros de lo que era lo femenino, de los estándares de la feminidad. Y él invita a las mujeres a cubrirse la cabeza, a distinguirse de las mujeres que en su sociedad habitaban, que eran mujeres que no querían ser femeninas, tal como hoy estamos viviendo. Hoy ves a las feministas y tú las ves y Dios mío, dices, esa es la feminidad. Parece requisito enfearse voluntariamente. Parece requisito buscar el parecer lo más grotescas posible. No puede ser esto. Dado el clima moderno en el cual nos encontramos hoy como iglesia, donde el ecumenismo, por un lado, y lo políticamente correcto, los líderes de las iglesias se enfrentan a una tentación de ignorar las desviaciones doctrinales, insisto, fundamentales. A veces terminamos elevando a la categoría de pecado cosas que no son pecado, y cosas que sí son pecado las desestimamos. ¿Sabes cuál es un ejemplo claro de esto? La mentira. A veces puede ser que tú seas un mentiroso abiertamente y les decimos a nuestros hijos, diles que no estoy. O con tal de no decir la verdad, de no ofender o no meterte en un problema, dices una mentira abiertamente. Tú sabes que el pecado de la mentira fue el primer pecado que se dio en la tierra, en el Edén, cuando Luzbel cambió la verdad de Dios para seducir a Eva, que él es el padre de la mentira y que Dios reprenda a la doctrina católica, porque para ellos la doctrina es un pecado venial que se limpia echándote agua bendita al entrar a una parroquia. Y traemos vestigios de eso. Pero ves a un hermano que está fumando y lo mandas al infierno, y ¿sabes algo? La Biblia no dice que fumar sea pecado. Nadie se va a ir al infierno por fumar. Pero los mentirosos sí se van a ir al infierno. Y estamos peleándonos por cosas secundarias. Si el hermano fuma, es asunto de él, está dañando su cuerpo, es templo del Espíritu Santo, tiene implicaciones, claro que sí, pero no es calificado como pecado. Y estamos a veces absortos en situaciones formales, de apariencia, de lo que nos llena el ojo, no, de lo que a nuestro parecer debería ser un cristiano, o debería ser la doctrina bíblica, o nuestra propia interpretación personal. Por eso Pedro dice que ninguna escritura es de interpretación personal, porque tendemos a hacer esto, a dogmatizar nuestra interpretación, y no debe ser así, mis hermanos. Debemos conocer las doctrinas fundamentales, debemos saber cuáles son los ejes rectores de nuestra fe, las verdades que no están sujetas a discusión, que no están sujetas a cambio, y que allí sí debemos ponernos firmes y parecer intransigentes. Pero hay cosas en las que no, mis hermanos. Estamos comprometiendo los púlpitos, o se están comprometiendo los púlpitos. Como leímos en la palabra, nos hacemos partícipes en las malas obras de aquellos que se invitan a predicar a los púlpitos nada más porque jalan gente,
o porque los conocemos, en fin, no sé, hermanos, pero debemos ser muy cuidadosos en esto. Estamos en una tentación de como iglesias a ignorar las distinciones de nuestra doctrina fundamental o ignorar las situaciones morales que nos rodean por el bien de la unidad y del amor. Por ahí está una frase que me parece que no es en todo incorrecta, pero es muy peligrosa. Dios te ama tal como eres. Yo creo que lo más correcto sería decir Dios te ama a pesar de lo que eres, porque sí, Dios nos ama. No podemos negar eso, pero no nos ama por lo que somos. Nos ama número uno por lo que Él es y nos comunica su amor a pesar de lo que somos. Y esta es la gracia del Señor, que de dos pueblos hizo uno, que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha hecho uno en Él para su gloria, para nuestra redención. El amor, hermanos, que honra a Cristo, dice primero a los Corintios 13, en la famosa descripción del amor, que muchas veces lo limitamos tanto al aplicarlo solamente al amor entre un matrimonio, entre una pareja. Y si bien puede ser aplicado en esto, porque este es el perfecto amor, pero esta es una descripción del carácter de Dios, porque Dios es amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, es una radiografía del carácter de Dios. Nos deja ver cuáles son sus santas inclinaciones a la bondad, a la verdad, sus perfecciones en cuanto a la búsqueda de la pureza. Y Él dice que este amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. ¿Comprometeremos la verdad en vías del falso amor? Esto es una contradicción. Esto no puede ser. No se puede amar buscando la unidad, comprometiendo la verdad. Corintios 13 nos dice que no, el amor se goza en la verdad y no se goza en la injusticia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, del 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia. Hermanos, es lo que se ve en las redes. De verdad, no sé si tú usas alguna red social. Yo ocupo esta que ahora llamada X, ¿no? Antes era Twitter, ahora es X. Pero de verdad, ve cómo se están golpeando los unos a los otros. Terrible, hermano, por cuestiones que dices, no tiene caso. No tiene caso. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Este mensaje del día de hoy no está en contrasentido del de la semana pasada, sino que busca acotar y definir los parámetros de esta unidad. Como conclusiones, vamos a tratar de hacer tres aplicaciones de esto. Número 1, a nivel de la iglesia local. Este compromiso con la pureza se manifiesta principalmente por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios, donde los pecados se tratan y se confrontan por medio de la práctica de la disciplina de la iglesia. Como iglesia local debemos ser cuidadosos, tener cuidado de nosotros y de la doctrina, cuidar la predicación, cuidar que la predicación de la palabra sea adecuada. Hermanos, por eso en los pasajes de Timoteo y de Tito, donde se dan las calificaciones y los requerimientos para aquellos que han de enseñar la palabra en las iglesias, todas las características, todos excepto uno, son de carácter. Y la que habla acerca de una capacidad técnica o práctica es que sea apto para enseñar. ¿Y esto a qué se refiere? Que sea capaz no de tener una elocuencia, una oratoria deslumbrante o maravillosa, que no sea el más grande orador que impresione a todos los hombres, sino que sea apto para enseñar. Número 1, primero es que sea apto para aprender, que pueda entender la doctrina de Dios y que pueda trasladarla de una manera fiel. Ese es un buen maestro, el que enseña
fielmente la palabra de Dios. Así que nosotros como iglesias locales no podemos, no debemos descalificar a un pastor, a un predicador, a un anciano por su forma de predicar, mis hermanos. Debemos juzgarlo y evaluarlo por la fidelidad de su mensaje. Pero para que tú puedas hacer eso, debes conocer la palabra de Dios para poder juzgar la fidelidad del mensaje, lo correcto, lo ortodoxo del mensaje. Como iglesias locales debemos cuidar desde el púlpito, y ese es el compromiso de los predicadores, una predicación fiel, no involucrándonos con doctrinas de error ni con falsos maestros. Otra forma de aplicar esto es en el contexto de la Iglesia Universal. Los líderes deberían reconocer que no podemos asociarnos con todo tipo de organizaciones, mis hermanos. Como Iglesia Universal debemos darnos cuenta, hermanos, que cuando estamos unidos en los fundamentos de nuestra fe, no tenemos por qué comprometerlos de ninguna manera, ni siquiera, hermanos, ni siquiera con el pretexto de irles a compartir. Ni siquiera, porque la palabra dice que si tú vas a una ciudad y no reciben este evangelio, que te sacudas el polvo de tus pies y te des la vuelta. Ni siquiera para que se conviertan. Yo creo que en términos de predicación, se pueden sentar de manera personal, tomarse un café tú con un adventista, con un mormón, con un testigo de Jehová. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Puedes tomarte un café con él y hablar con él como persona. Pero de eso, irte a meter a una reunión o incluso peor, ir a predicar o invitar a alguien de ellos. No, hermanos, eso es impensable. Es impensable. La Iglesia Universal debería tener esto claro. Ser determinantes en esta distinción de lo santo y lo profano, porque este púlpito, hermanos, debe celarse. Y en tercer lugar, una aplicación particular a cada creyente. Para podernos unir como iglesia, hermanos, debemos buscar otros cristianos que defiendan y ejemplifiquen la pureza del evangelio, que al menos la tengan como un objetivo claro y definido en sus reuniones. Por supuesto, no encontraremos una iglesia que sea 100% pura, no durante el tiempo en la tierra. Y si la encuentras, como decían por ahí, no vayas porque la vas a echar a perder, empezando por mí. No la vamos a encontrar, pero sí que estén buscando la pureza bíblica del evangelio. La unidad es un propósito de Dios a la iglesia, sí, la unidad dentro de los parámetros de la fe cristiana ortodoxa y correcta, bajo los conceptos, los fundamentos de la doctrina de los apóstoles, hermano, solamente centrados en Jesucristo. Este tema espero que dé la firmeza a tu fe, o al menos el apetito de conocer tu fe. Conocer tu fe. Este muchacho me decía, lamentablemente, con el que platiqué, que le había preguntado a otros hermanos acerca de dudas fundamentales de cristianismo, porque me preguntaba por qué cristianismo es verdad, por qué no lo es el judaísmo, por qué no el islam, por qué. ¿Por qué? Y lamentablemente hubieron hermanos que no le pudieron dar respuesta de por qué el cristianismo es verdad. ¿Cuál es su sustento histórico, lógico? Debemos conocer nuestra fe, mis hermanos, para que en estos medios, en medio de este tiempo de sincretismo religioso, donde el Estado buscará instituir una sola religión, para tener el control de todos, porque ellos saben que la diversidad de religiones no les permite controlar completamente, porque las lealtades que tenemos, los que tenemos una fe, no las pueden subyugar de un día para otro. Que podamos mantenernos firmes en no buscar igualdades con ellos, no buscar unidades donde Dios no puso unidades, y ser valientes para conservar la pureza y la santidad de la iglesia donde sea requerido, para gloria de Dios.